Bien, gente, vamos a entonces iniciar esa parte de electrodinámica 1. ¿Qué vamos a estudiar en esta parte de electrodinámica? Vamos a estudiar las cargas eléctricas en movimiento. ¿Se acuerdan que en electrostática estudiamos cargas eléctricas en un estado de reposo? Aquí vamos a estudiarlas ahora en movimiento. Y vamos a definir lo que tal vez ustedes ya escucharon: corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Es el movimiento orientado de portadores de carga, que en la actualidad es conocido que son los electrones, en realidad, que se mueven dentro de materiales llamados conductores. Y este movimiento de cargas es debido a la influencia de un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que en electrostática estudiamos que una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico va a experimentar una fuerza? Entonces esta fuerza va a hacer que estas cargas eléctricas comiencen a moverse. Entonces ese movimiento orientado de cargas eléctricas es llamado corriente eléctrica. Y nosotros la medimos usando lo que se conoce como la intensidad de la corriente eléctrica, para tener una noción de cuántos electrones están se moviendo en un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de corriente entonces expresa la rapidez con que fluye este movimiento de cargas eléctricas a través de la sección recta de un conductor. Y lo vamos a definir de esta forma. La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga en magnitud, en módulo o en valor absoluto por unidad de tiempo. ¿Correcto? Así la vamos a definir: la intensidad de corriente, carga por unidad de tiempo. Las unidades. Oye, la intensidad de corriente lo vamos a medir en ampere, una magnitud física fundamental ahí. La carga en coulomb, el tiempo en segundos, coulomb por segundo, se llama ampere. Perfecto. De aquí en adelante, gente, para nuestros problemas nosotros vamos a adoptar un sentido llamado convencional para este movimiento de cargas. Recuerden que en electrostática vimos que un campo eléctrico se dirige o se orienta de las zonas de mayor potencial, representado aquí en la figura en la parte derecha, a las zonas de menor potencial. Por lo tanto, si una carga eléctrica negativa está dentro de este campo eléctrico que va de las zonas de mayor a menor potencial, el sentido real de la corriente, o sea, los electrones en movimiento, es de izquierda a derecha. Esa carga negativa se van a dirigir hacia las zonas aquí de mayor potencial. Ese es el sentido real de la corriente eléctrica. Pero nosotros podemos hacer una equivalencia. En vez de decir, oye, son cargas eléctricas negativas que se mueven de izquierda a derecha, el sentido o la corriente convencional, nosotros vamos a adoptarlo, que las cargas eléctricas positivas se mueven de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Esto es el sentido convencional. Siempre el movimiento de cargas, a partir de aquí en adelante, lo vamos a considerar que se mueven de las zonas de mayor a menor potencial. Sentido convencional. Pero ya saben, sentido real son los electrones. En el sentido convencional son cargas eléctricas positivas que se mueven de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Perfecto. Vamos a definir lo que es la resistencia eléctrica. Resistencia, como su mismo nombre lo dice, es el grado de oposición eléctrica, el grado de oposición que ofrece un cuerpo, un material ahí, a que dentro se establezca un movimiento de cargas, o sea, una corriente eléctrica. Y vamos a considerar, por ejemplo, aquí un elemento de conductor, un pedazo ahí de conductor de un material de longitud L, área de sección transversal A mayúscula, y una característica que depende ahí del material con que está hecho este conductor. Le vamos a llamar resistividad eléctrica, representado por ρ. ¿Cómo calculamos la resistencia eléctrica conociendo la longitud, el área y la resistividad? Lo vamos a calcular usando esta formulita. La resistencia eléctrica va a ser proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal, donde la proporcionalidad, la constante ahí, es la resistividad del material.
Rho es llamado resistividad eléctrica en unidades de ohm, metro, longitud del conductor en metro y la sección transversal en metro cuadrado. Todo en el sistema disculpa, todo en el sistema internacional. Por lo tanto, la unidad que me va a quedar para la resistencia es unidad de ohmios. Unidad de resistencia eléctrica que vamos a adoptar, los ohmios, los ohm. Perfecto. En nuestros circuitos eléctricos, que ya vamos a estudiar más adelante, esta resistencia tiene un símbolo gráfico, que es más o menos una línea así quebrada. Un garabato así. Esto va a representar una resistencia eléctrica gráficamente cuando estudiemos los circuitos eléctricos. Perfecto. Oye, pero ¿qué pasa si este conductor, claro, está a una determinada temperatura? Nosotros tenemos esta resistencia eléctrica para este conductor. Oye, ¿qué pasa si yo le cambio la temperatura, aumento o disminuyo la temperatura para este conductor? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Cambiará o permanece igual? En realidad, cambia. Y aquí tenemos la relación en la cual esta resistencia va a cambiar con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, observa la resistencia al final es proporcional, directamente proporcional a la temperatura. Aumentamos la temperatura, por lo tanto la resistencia va a aumentar. ¿Correcto? Esto tiene una explicación microscópica, pero vamos a quedarnos con esta interpretación ya directa de la formulita. Aumentamos la temperatura, la resistencia del conductor aumenta. Disminuimos la temperatura, la resistencia también disminuye. Observa que esta fórmula se parece a lo que vimos en dilatación lineal, ¿se acuerdan? Que aquí teníamos longitud final igual longitud inicial por 1 más alfa delta de t, ¿se acuerdan? Parecido a lo que estudiamos en dilatación. Rho sub 0 es la resistencia eléctrica a la temperatura inicial, Rho sub F la resistencia eléctrica a la temperatura final, y alfa es el coeficiente térmico del material, parecido al coeficiente de dilatación lineal cuando estudiamos ahí el tema de dilatación térmica. Perfecto, esta es la fórmula cuando la resistencia varía con la temperatura. Delta de T, que aparece aquí, ya sabes, temperatura final menos inicial, el cambio, la variación de temperatura. Perfecto, ahora vamos a pasar a lo que también se estudia en este tema, la ley de Ohm. Vamos a considerar un circuito eléctrico bien simple que consta de una batería con dos terminales, positivo y negativo, o dos polos, positivo y negativo, y por aquí una resistencia, un pedazo ahí de un conductor. Cuando yo hago esta conexión a través de un cable ahí simple, se establece una intensidad de corriente, un movimiento de cargas. Claro, aquí polo positivo, polo negativo, existe una diferencia de potencial, o mejor dicho, un voltaje. Cuando ustedes compran una pila, ahí en la información del producto viene el voltaje de la pila, 3 voltios, 9 voltios, lo que sea. Entonces, cuando yo hago esta conexión simple, se establece esta intensidad de corriente, ese movimiento de cargas. Claro, diferencia de potencial, existe un campo eléctrico, movimiento de cargas en este conductor. Gráficamente o esquemáticamente podemos representar la resistencia con esta línea quebrada y las baterías o pilas con este gráfico, un palito grande y un palito pequeño. Palito grande, polo positivo, palito chiquito, polo negativo, que va a representar el voltaje aquí de la batería. Por lo tanto, la ley de Ohm establece el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica mediante esta fórmula, que mnemotécnicamente le podemos llamar VIR. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, VIR. Perfecto, esto llamamos la ley de Ohm. En un conductor, la diferencia de potencial eléctrico, este voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente que se establece en este circuito encerrado. Claro, si el circuito estuviera abierto, por ejemplo, si aquí yo desconecto del polo negativo, entonces la corriente ya no va a ser establecida, o sea, no tenemos intensidad de corriente. Perfecto. Oye, estas resistencias que hemos estudiado y que hemos definido, podemos asociarlas básicamente en dos formas, pero existe una tercera forma que se llama mixta, que básicamente es la combinación ahí de estas dos formas que vamos a estudiar. La primera forma es la conexión en serie. ¿Cómo así en serie? O sea, una resistencia a continuación de la otra.
Por aquí tenemos resistencia R1, R2, R3 y todo esto está en serie. Tres resistencias que están en serie, una a continuación de la otra. ¿Cuáles son las características cuando nosotros conectamos esas tres resistencias a una diferencia de potencial, a un voltaje, a una batería? Por la ley de Ohm se establece una intensidad de corriente y esa intensidad de corriente aquí que se establece va a ser la misma para estas tres resistencias que están en serie. Por lo tanto, vamos a decir, oye, la intensidad de corriente que va a entrar por aquí por R1 va a ser la misma que entra por R2, la misma que pasa por R3. Por lo tanto, aquí la intensidad de corriente va a ser la misma para las tres. ¿Qué más? Otra característica, oye, el potencial en cada una de las resistencias va a ser igual, o bueno, en general va a ser diferente, claro, porque las resistencias son diferentes, por lo tanto los potenciales van a ser diferentes. ¿Se acuerda aquí de la ley de Ohm? Voltaje, intensidad por R. Si R es diferente, el potencial es diferente. Por lo tanto, la suma de esos tres potenciales me va a dar el potencial o el voltaje aquí total de la batería aquí externa. Por lo tanto, decimos, hoy el potencial va a ser igual V1 más V2 más V3. ¿Quiénes son V1, V2 y V3? Son los potenciales de cada resistencia. ¿Cómo calculo esos potenciales? Aquí, por la ley de Ohm. Voltaje aquí sería la intensidad por su resistencia. Oye, ¿qué pasaría si en vez de tres resistores o resistencias, yo quiero encontrar una única, o sea, reemplazar todo este sistema por una única resistencia llamada resistencia equivalente, que causa el mismo efecto como si estas tres resistencias estuvieran presentes? Por lo tanto, esta resistencia llamada resistencia equivalente. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Cuando tenemos resistores en series, simplemente sumamos ellas. Como profe, sumamos R1 más R2 más R3. Sumamos ahí para encontrar la resistencia equivalente cuando están en serie. Claro, si tenemos N resistores en serie, R1, R2, R3, bla, 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 hasta Rn, la resistencia equivalente sería la suma de toda esa gente. R1 más R2, bla, 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 hasta Rn. Perfecto. Esa es la primera conexión en serie. Oye, ¿qué pasaría si nosotros ahora los conectamos en paralelo? O sea, uno sobre otro. R1 por arriba, R2, R3 por aquí. Y los tres están conectados a la misma diferencia de potencial. Observa ahí la figura. Tenemos R1 arriba, R2, R3. Los tres tienen la misma diferencia de potencial. ¿Cuáles son las características? Al conectar aquí con la batería, por la ley de Ohm, se establece una intensidad. Esa intensidad, cuando llega a este puntito, que más adelante le vamos a llamar nodo o nudo, esa intensidad se va a repartir. Una parte se pasa por arriba, por el medio y por abajo. De manera que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir, oye, esa intensidad que entró por aquí va a ser igual a la suma de la intensidad que fue por arriba, por el medio y por abajo, ¿verdad? Esto es llamado la ley de nodos, que ya en electrodinámica 2 vamos a ver con más detalle. ¿Qué otra característica tenemos? Oye, cuando tenemos resistencias que están en paralelo, la característica principal es que el voltaje en R1, en R2 y en R3 va a ser el mismo, e igual aquí al voltaje de la batería conectada. Por lo tanto, se cumple esta relación. Ahora, si queremos reducir esas tres resistencias en una única, de manera que genera el mismo efecto, llamada resistencia equivalente, por lo tanto, para hallar la resistencia equivalente de conexión en paralelo, sumamos aquí las inversas. 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tenemos N resistores, la suma de las inversas de toda esa gente, ¿verdad? 1 sobre R1 más 1 sobre R2, bla, 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 hasta 1 sobre Rn. De esta manera calculamos la resistencia equivalente para la conexión en paralelo. Oye, ¿qué pasaría si únicamente tenemos dos resistencias que están en paralelo? Únicamente dos. En este caso existe una relación práctica. Para dos resistencias que están en paralelo, la resistencia equivalente sería el producto de ellas sobre la suma. Básicamente, producto de ellas entre la suma. Ya lo vamos a ver en la práctica, cómo funciona este negocio. Bien, oye, vamos a tener aquí una noción de lo que es circuito eléctrico.
En realidad un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada en la cual va a permitir el desplazamiento de los portadores de carga. Básicamente o gráficamente tenemos algo así. Tenemos una fuente, una batería, por aquí un interruptor y aquí una resistencia. En general las resistencias en forma práctica podemos pensar que es eh, cualquier electrodoméstico eléctrico ahí en sus casas, un foco, una refrigeradora, una licuadora, o en general, cualquier electrodoméstico ahí que está consumiendo una energía eléctrica, le vamos a llamar una resistencia eléctrica. Por lo tanto, aquí un foquito, ¿verdad? Entonces, gráficamente nosotros podemos hacer el equivalente de en un diagrama de esta forma, la fuente representada por este gráfico, palito grande, palito chiquito, ya sabes, palito grande positivo, palito chiquito negativo. Por aquí tenemos el interruptor, que podemos abrir y cerrar el circuito, y este foco representa una resistencia por esta línea quebrada. Cuando cerramos el circuito, por la ley de Ohm, se establece la intensidad de corriente, saliendo de mayor potencial y llegando al menor potencial. Recuerden que este es el sentido convencional de la corriente. Sale del mayor potencial y llega al menor potencial. Entonces, para su análisis, que más adelante vamos a estudiar, vamos a usar las reglas de Kirchhoff para el análisis de este circuito, que ya lo vamos a aprender más adelante. Existen algunos instrumentos de medida eléctrica. ¿Ustedes han escuchado del voltímetro digital? No sé si ustedes, o multitester, no sé si ustedes han escuchado de esto. Este es un instrumento para hacer algunas medidas y básicamente dos de ellas son lo que va a medir la corriente y el otro el voltaje. O lo que mide la corriente es llamado amperímetro, que va a medir la intensidad de corriente, y gráficamente lo vamos a representar así. Un círculo y un A ahí adentro significa que esto es un amperímetro que va a medir la intensidad de corriente que pasa por ahí. Por lo tanto, para medir, simplemente conectamos ese amperímetro en serie. Si yo quiero saber cuál es la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia, lo conecto en serie. Ya para el voltímetro, que mide la diferencia de potencial, si yo quiero saber de nuevo, para esta resistencia, cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, para medirlo lo conectamos en paralelo. ¿Ok? En paralelo. Perfecto. De esta manera tenemos estos instrumentos para medir tanto el amperímetro, la intensidad de corriente, el voltímetro, la diferencia de potencial. Un detalle más. Observen aquí la ley para la resistencia eléctrica, que es igual a la resistividad por la longitud dividido entre el área aquí para un conductor, conociendo la longitud aquí del conductor y el área de la sección transversal. Observen, la resistencia es proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, si yo aumento la resistividad eléctrica del material, observa, la resistencia de este conductor también va a aumentar. Si yo disminuyo, la resistencia también disminuye. Oye, ¿qué pasa con la longitud? Oye, si yo aumento la longitud del material, la resistencia también va a aumentar, porque es directamente proporcional. Disminuyo la longitud, la resistencia disminuye. Pero ¿qué pasa con el área, que es inversamente proporcional? Oye, si aumenta el área, la resistencia va a disminuir. Si disminuyo el área, la resistencia aumenta. Por lo tanto, ahí tenemos una manera gráfica para entender cómo se comporta la resistencia aquí, conociendo la longitud, el área y la resistividad, que va a depender del material con que está hecho este conductor. En fin, vamos a empezar con este problema. Oye, a partir de la gráfica intensidad versus voltios o voltaje, determine la razón de la resistencia eléctrica para los resistores A, representado por esta línea recta, y B, representado por esta otra línea recta. Yo quiero saber la razón, o sea, la división entre ellas. La resistencia de A dividido entre la resistencia eléctrica para B. Bien, gente, ¿cómo vamos a calcular esta relación entre resistencias eléctricas? Conociendo aquí esta gráfica intensidad versus voltaje. Vamos a traer aquí nuestra formulita, nuestra fórmula para la ley de Ohm. Observan aquí, la ley de Ohm se comporta de esta forma.
voltaje, intensidad o resistencia. Si yo quiero hallar la resistencia a partir de la ley de Ohm, ¿qué hacemos? Observa, la intensidad que está multiplicando pasaría a dividir al voltaje. Por lo tanto, la resistencia eléctrica se va a definir como el voltaje dividido entre la intensidad. Déjame arreglar esto. Ahí está. De esta manera encontramos la resistencia eléctrica conociendo el voltaje y la intensidad de corriente. Perfecto. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que vamos a buscar a partir de este gráfico. A ver, vamos a exagerar este gráfico. Ojo que nosotros queremos voltaje entre intensidad. Eso es lo que queremos calcular. Ahora vamos a ver este gráfico. A ver, exageramos un poquito el gráfico. A ver, déjame acomodar esto. Lo voy a poner por aquí. Y aquí está el gráfico. Oye, queremos saber cuál es la resistencia a partir de este gráfico. Ahora observa este gráfico. Tenemos la recta A, que va a representar el conductor A, y la recta B para el conductor B. Perfecto. Oye, el eje vertical es la intensidad de corriente en amperios y el eje horizontal es el voltaje o diferencia de potencial. Oye, ¿qué pasaría? La característica de las rectas es que tienen una inclinación, una pendiente. Es el nombre técnico que me imagino que ustedes lo van a estudiar en geometría analítica. Oye, voy a analizar aquí la recta B. Voy a llamarle este ángulo alfa. La pendiente de una recta se define como la tangente de este angulito. Ya lo van a aprender ustedes en geometría analítica cuando estudien la ecuación de la recta. Oye, ¿qué pasaría si yo le saco la tangente a ese ángulo? ¿Correcto? Tangente de ese ángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. La tangente va a ser el cateto opuesto a este triángulo rectángulo, que está en la vertical. Y en la vertical representa una intensidad de corriente. ¿Correcto? En la vertical, intensidad de corriente. Dividido entre el cateto adyacente aquí en la horizontal, que representa un voltaje. Por lo tanto, si yo le saco la tangente, sería intensidad entre el voltaje. ¿Verdad? Oye, pero yo quiero saber la resistencia, que es voltaje entre la intensidad. Voltaje entre la intensidad. Y la tangente es intensidad entre el voltaje. Por lo tanto, en vez de usar la tangente, ¿qué te parece si usamos la cotangente? A ver, vamos a usar la cotangente. Si tú le sacas la cotangente, o sea, lo inverso de la tangente, sería el voltaje sobre intensidad. Por lo tanto, es justamente lo que queremos. Voltaje entre intensidad se define como la resistencia. Por lo tanto, la cotangente de este ángulo, o de la recta en general, nos va a dar la resistencia. Bien, entonces vamos a sacar la cotangente a cada una de las rectas y vamos a calcular ahí las resistencias y después las relacionamos. A ver, empezamos, ya que comenzamos por B, empezamos la cotangente de este ángulo. La cotangente sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente, ¿cuánto es? Observa ahí la figura. De 0 hasta 18, exactamente. 18 voltios. Y el cateto opuesto, ¿cuánto es? Observen la vertical. De 0 hasta esta alturita de 1.6. Muy bien. Por lo tanto, la resistencia aquí para B sería la cotangente de ese ángulo. Cateto adyacente 18 dividido entre el cateto opuesto 1,6. Perfecto, ahí tenemos la resistencia para B. Vamos a calcular ahora la resistencia para A. Déjame hacerlo de otro color. Para A sería la cotangente de este ángulo de verde que voy a llamarle teta. Cotangente de teta. Sería cateto adyacente. O sea, ese chiquito. A ver, déjame aquí resaltarlo. Cateto adyacente sería este pedacito. ¿Cuánto es ese pedacito? De 0 a 6. Sería 6, ¿verdad? Y el cateto opuesto, que es esta distancia. Cateto opuesto. Cateto opuesto es esta distancia de 0 hasta 0.4. Es 0.4.
Perfecto. Por lo tanto, su cotangente sería 6 dividido entre 0.4. Muy bien, ya tenemos las resistencias calculadas, tenemos la razón entre ellas, por lo tanto vamos a dividirlas. La resistencia de A dividida entre la resistencia de B. Perfecto. La resistencia de A es 6 dividido entre 0.4, no lo voy a escribir de nuevo, vamos a traerlo, ahí está. Y esto dividido entre la resistencia de B, que es este numerillo. ¿Cuánto sería la división? A ver, ¿quién me dice? Vamos a hacerlo rápido. A ver, sácale sexta 1, sexta de 18 es 3. Correcto, se van las comas decimales. Tendríamos cuarta 1, cuarta de 16 sería 4. 4 pasa arriba, multiplicar al 1, se convierte en 4 arriba y abajo tenemos el 3. Por lo tanto, la relación entre ellas sería 4 tercios. Ahí está. Muy bien, gente. Entonces, siempre que tengas esta gráfica intensidad por voltaje, ya sabes cómo interpretar la gráfica. Oye, ¿qué pasaría si aquí en el eje vertical te ponen el voltaje y aquí la intensidad? Te la cambiaron. Profe, ¿y ahí qué hago? En este caso, la tangente sería la resistencia. Por lo tanto, es bueno aquí comentar esto. Lo voy a colocar aquí. Si en vez en el eje vertical, aquí te han puesto la intensidad, y si te la cambian voltaje y por aquí intensidad, en este caso, ¿cómo sería la interpretación? En este caso, la pendiente de la recta o la tangente aquí de este ángulo nos daría la resistencia. Tangente, voltaje entre intensidad. O sea, eso me da la resistencia. Perfecto. Una notita ahí que es importante comentarlo. Aquí está el inverso, ¿verdad? Si te lo dan así, ya sabes, la pendiente ahí directamente es la resistencia eléctrica. Muy bien, gente. ¿Comentarios? ¿Comentarios hasta aquí? Ok, seguimos. Problema 2. Determina la resistencia equivalente. A ver, vamos a calcular la resistencia equivalente entre estos terminales A, que está por aquí, y B, que está por acá. Y me dicen que R, que aparece, es 19 ohms. Queremos saber cuál es la resistencia equivalente. Muy bien, gente, presta atención aquí. Para allá la resistencia equivalente, voy a exagerar el gráfico, y vamos a calcular la resistencia equivalente en este arreglo de resistencias. Observa que este es un arreglo mixto. Yo comenté en la parte teórica, un arreglo mixto. ¿Por qué mixto, profesor? Porque ustedes pueden observar, hay resistencias que están en serie y hay resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, es un arreglo mixto. Entonces vamos, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, 2, 4, 7 resistencias, vamos a reducir todas esas 7 en una única llamada resistencia equivalente. Y para esto vamos a usar esta parte teórica. Cuando están en serie, las resistencias es una suma, y cuando están en paralelo, la resistencia es la suma de las inversas. Claro, si son dos resistencias que están en paralelo, multiplicamos y sumamos el producto entre la suma. Por lo tanto, vamos a traer estos detalles para aplicarlo aquí en nuestra formulita. Déjame aquí hacer un dibujito. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí resistencia que están en paralelo? Dos resistencias en paralelo. Ahí está, R1 y R2 están en paralelo. La resistencia equivalente viene dada por esta forma. Y si están en serie, simplemente sumamos. R1 y R2 están en serie. Su resistencia equivalente sería la suma de ellas. Resistencia equivalente sería la suma de ellas. R1 más R2. Por lo tanto, vamos a aplicar esto aquí en nuestro problema. Entonces vamos a identificar. Muy bien, gente, identificamos. Observa que aquí en esta parte del circuito tenemos dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, vamos a aplicar esta relación. Si están en serie, la equivalencia entre estas dos únicas sería la suma de ellas, ¿verdad? Ahí está un detalle. Y por aquí abajo tenemos dos resistencias que están en paralelo y además son iguales. Oye, si están en paralelo, la resistencia sería el producto de ellas entre la suma de ellas. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí chiquito, ese cálculo.
Cuando yo calculo la resistencia entre estas dos, la resistencia equivalente entre estas dos, como están en serie, la resistencia equivalente de ellas dos me va a dar la suma R más R, 2R. ¿Correcto? Perfecto. Oye, y aquí que están en paralelo, vamos a usar esta relación, sería el producto de ellas entre la suma. Son iguales. El producto, R por R, dividido entre la suma, R más R. Por lo tanto, esta resistencia equivalente entre estas dos sería, bueno, arriba tenemos R al cuadrado y abajo 2R, se te va un R arriba y abajo. Por lo tanto, aquí nos quedaría R medios. Perfecto, entonces, ¿cómo nos queda en nuestro circuito? A ver, vamos a ver cómo nos queda nuestro circuito. Bien, no lo voy a hacer de nuevo, simplemente vamos a hacer un control C, control V. ¿Cómo nos quedaría nuestro circuito? Y aquí, en vez de 2 R's, nos queda su resistencia equivalente, que es 2R, y aquí en vez de todo esto nos queda una única, que es R medios. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente, gente, disculpa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto y voy a colocar una única resistencia. Y por arriba también, vamos a colocar una única resistencia que sería el doble, 2R. Estamos haciendo el circuito equivalente. Cerramos el circuito por aquí. Y por aquí nos queda una única resistencia que es R medios. Perfecto. R medios. Observa cómo se está reduciendo nuestro sistema. Correcto, entre A y B yo quiero saber cuál es la resistencia equivalente. Ahora para nuestro nuevo sistema, observemos estas dos resistencias cómo están. Están en serie, ¿verdad? Una seguida de la otra, están en serie. Y estas dos que están arriba están en paralelo. Por lo tanto, de nuevo, vamos a usar esas formulitas. Vamos a hacerlo aquí abajito. Oye, cuando están en serie, simplemente sumamos las dos. A ver, sumamos. Sería R más R medios. Perfecto. Oye, si tú sumas esto, ¿qué te da? A ver, suma de fracciones, gente. 3 medios de R. Perfecto. Ahí está. Y aquí, el producto de ellas sobre la suma. Estamos usando esta relación. Están en paralelo, producto entre la suma. El producto sería R multiplicado por 2R. Y la suma de ellas, R más 2R. Perfecto. ¿Cuánto te da esto? A ver, dímelo. Te da 2 tercios de R. 2 tercios de R. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo nos queda nuestro circuito? A ver, vamos a hacerlo por aquí. Aquí tenemos el punto A. Ahí está. Aquí sale una línea. Y todo esto me queda una única resistencia de 2 tercios de R. Por lo tanto, vamos a dibujarlo ahí. Aquí nos queda una única resistencia, 2 tercios de R. Por aquí viene este de aquí. A ver, no sé si hacerlo o traerlo simplemente. Vamos a traerlo. Ahí está, lo juntamos. Qué maravilla este programa, carambas. Y por abajo, en vez de 2, nos queda 3 medios de R. Perfecto. Por abajo nos queda una única resistencia, 3 medios de R. Perfecto. Y por aquí tenemos el punto B. Observen cómo se está reduciendo todo el sistema. Aquí nos queda 2 tercios de R. Y por aquí abajo R medios. Perdón, 3 medios de R. Perfecto. Ahora seguimos. Observa ahí que estas dos de arriba están una seguida de la otra. Están en serie. Por lo tanto, como están en serie, simplemente sumamos. Y por aquí abajo vamos a dejarla ahí. Al sumar estas dos, ¿qué nos da? Están en serie, sumamos. A ver, gente, ¿qué nos daría la suma de esto? 2 tercios de R más R. Esto nos sería 5 tercios de R. Perfecto. Por lo tanto, ya llegando al final de esta parte, oye, tengo A por aquí. Arriba tenemos una única resistencia que nos quedó 5 tercios de R. Y por abajo esta resistencia que no lo voy a escribir de nuevo. Vamos a traerla.
Ahí está. A ver, voy a borrar esto. Vamos a tener este aquí. Perfecto. Observa todo el circuito que inicialmente era una cosa grande, ahora se está reduciendo aquí. Entre A y B, arriba nos queda 5 tercios de R y abajo nos queda 3 medios de R. Y como están en paralelo, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente de esto? Simplemente el producto sobre la suma. Por lo tanto, al final de tu vida, la resistencia entre A y B, porque ya estamos entre A y B, sería la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo. Seguimos esta fórmula, el producto de ellas sobre la suma. El producto sería 5 tercios de R multiplicado por 3 medios de R y abajo la suma de ellos. 5 tercios más 3 medios, que no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente lo copiamos y lo traemos. Perfecto. Ahí está. Qué maravilla este programilla. Producto entre la suma. A ver, operamos rápidamente. Ya estamos terminando, gente. Tenemos solamente una hora. Producto de ellas. Se van los 3. ¿Verdad? Arriba nos quedaría 5R por R cuadrado sobre 2. 5 medios. 5 medios de R al cuadrado. Y abajo, ¿qué nos quedaría al sumar estas dos fracciones? Sería 5 por 2, 10, más 9, 19. 3 por 2, 6. Y dr. Perfecto. Ya casi. Se va un R arriba y abajo. Y dividimos estas dos fracciones. Serían los extremos 5 por 6. Los extremos primero. Y después los medios 2 por 19. 2 por 19 de R. Oye, pero el problema nos dice que R vale 19. Oye, si R vale 19 con el 19 que está abajo, se cancela, ¿verdad? Por lo tanto, como R vale 19, con este 19 de abajo, se van. Entonces esto se elimina. Por lo tanto, al final de tu vida, vamos a colocarlo aquí a la izquierda, la resistencia equivalente entre A y B sería mitad 1, mitad de 6, 3 por 5, 15. ¿15 qué cosa? Ohms. Y ahí tenemos nuestra resistencia equivalente. De esta manera vamos a resolver este tipo de problemas para calcular la resistencia equivalente. A simple vista pueden decir, profe, muy largo, es que lo estoy haciendo paso a paso. Cuando ustedes tengan la práctica, gente, ustedes lo van a hacer directo ya. Ya no hay necesidad de dibujar cada uno de los circuitos como nos está quedando. Aquí lo hice paso a paso, pero ya con la práctica ustedes directo, en SAS. Oye, 2R con este R se convierte en 2 tercios de R con este R, lo sumas. Directo. Eso es con la práctica. Pero sí, inicialmente, tal vez para la gente que nunca vio este tema, vamos haciéndolo paso a paso. Ahora nos vamos al problema 3. Muy bien, gente, ¿qué nos dice el problema 3? Queremos saber la resistencia equivalente. O sea, todo este circuito, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, vamos a reducirlo a una única llamada resistencia equivalente. Pero ojo, aquí nos están especificando entre qué puntos. Entre el punto A, que está aquí, y el punto B, que está en este lado inferior derecho. Bien, gente, si ustedes se dan cuenta, así como caramba, está un poco oscuro porque ¿cómo saber cuáles están en serie, cuáles están en paralelo? Cuando tenemos este tipo de problemas donde no podemos definir, oye, este está en serie con el otro, no, en realidad no podemos definir aquí quién está en serie y quién está en paralelo. En realidad, gente, lo que podemos hacer en este tipo de casos es hacer o expresar este circuito de otra forma. Y para eso, es bien práctico hacer esto. Vamos a dar nombre a los nodos o nudos en este circuito. Por ejemplo, aquí el problema de ayuda. Oye, este punto es el punto A. Si yo continúo por abajo, oye, por abajo no hay nada. Al llegar a este otro nodo, sería el mismo punto A. Si hubiera una resistencia aquí, ya no sería el mismo punto A. Por lo tanto,
Entonces ahí vamos a colocar aquí los nombres de estos nodos. Oye, me fui por abajo, este es el mismo punto A, no hay nada que se interponga, sigue siendo el mismo punto. Cuando yo digo el mismo punto, gente, en realidad lo que estoy diciendo es que el potencial en ese punto sigue siendo el mismo, no va a variar. Si hubiera una resistencia aquí, existe una caída de potencial. Por eso ya no sería el mismo punto. En el fondo, el potencial es el mismo. ¿Ok? Pero en forma práctica, oye, el punto ahí, punto A aquí, punto A aquí, es el mismo. Oye, si yo sigo por aquí abajo, es el mismo punto aquí en esta esquina. Y acá hay una resistencia, existe una caída de potencial. Y aquí en el lado derecho ya es otro punto, justamente el punto B. Perfecto. Ahí le llamé el punto A aquí en el lado de arriba izquierdo. Oye, si yo continúo por este bracito, sigue por aquí, la esquina, dobla aquí para abajo. Oye, llegar a este nodo también sería el mismo punto A. Es el mismo potencial que se mantiene, es el mismo punto A. Perfecto. La misma historia vamos a hacer para B. B está por aquí. Oye, si yo continúo por aquí, B llega a este nodo, sigue siendo el mismo punto B, mismo potencial, ¿verdad? Si yo me voy por la izquierda, es el mismo potencial, hasta que llega a este puntito B, es el mismo potencial. Perfecto. Punto B. Estamos colocando ahí los puntos en los nodos, los nombres de los nodos. Oye, si continúo por arriba, llega a este nodo, es el mismo punto A, el mismo potencial. Oye, yo no puedo ir a la izquierda porque hay una caída de potencial debido a esta resistencia. Oye, si me voy por arriba, aquí arriba el circuito está abierto. Se dice así, abierto. Porque aquí se acaba el circuito, no hay nada. Por lo tanto, esta resistencia aquí de 5R en realidad no va a afectar estando o no estando. O sea, fácilmente yo puedo eliminarla, quitarla y no pasará. Sigue siendo el mismo circuito. Además, gente, nos piden calcular el circuito equivalente o la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. ¿Qué significa encontrar un circuito equivalente entre el punto A y B? Que yo puedo entre A y B conectar una batería y calcular aquí cómo sería todo esto un circuito, o sea, reducir todo eso a una única resistencia. O sea, básicamente, entre A y B hallar la resistencia equivalente es como que es posible colocar entre A y B una fuente, una batería, en la cual me permita hacer el análisis de este circuito. Oye, si yo lo conecto entre A y B, aquí esta rama que está arriba está abierto. Básicamente, si yo considero la intensidad de corriente que viene por aquí, se va a repartir por arriba y por abajo. Oye, pero por aquí arriba, como no hay nada arriba, aquí termina el circuito, es como decir un circuito abierto. Por lo tanto, intensidad de corriente por aquí, por este de 5R, no hay corriente. Por lo tanto, esa 5R no va a afectar, porque no está pasando intensidad de corriente. Entonces, básicamente, queremos saber la resistencia equivalente entre A y B, desconsiderando esta resistencia de 5R. Muy bien, una vez que hemos colocado los nombres, vamos a reescribir el circuito con estos nuevos nombres. Muy bien, entonces voy a colocar aquí una línea horizontal. Por aquí yo le voy a llamar el punto A y por aquí le llamo el punto B. Claro, porque inicialmente, así como está, no es una cara amigable para decir, oye, ya, este con este está en paralelo, en serie, no sabemos. Pero vamos a darle una cara que sea amigable, que fácilmente nos permite distinguir cuando la resistencia está en serie y en paralelo. A ver, entre A y B, esos son los puntos que tenemos aquí. Entre A y B vamos a ir colocando las resistencias entre los puntos A y B. Observa por aquí esta resistencia de 3R. Esta resistencia de 3R se encuentra entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, vamos a escribirla aquí. Oye, entre A y B tenemos esa resistencia de 3R. Por lo tanto, ahí la colocamos. 3R. Perfecto. Oye, entre A y B, de nuevo, tenemos otra resistencia que también es 3R. Por lo tanto, estas dos, como están entre los mismos puntos, estarían en paralelo. Por lo tanto, otra vez tenemos otra resistencia de 3R.
Perfecto. Entonces, ahora sí yo puedo diferenciar, oye, esas 3R que inicialmente que parecía que estaba en serie, en realidad están en paralelo. Oye, ¿qué pasa con la otra? De 3R. También se encuentra entre los puntos A y B. Por lo tanto, también estaría en paralelo con las otras dos iniciales. Otra vez tenemos otra resistencia de 3R. Perfecto. Ya hemos usado estas tres que parecían que estaban en serie, pero en realidad están en paralelo. Oye, pero ¿qué pasa con esta última de R? Esta última resistencia R. También se encuentra entre A y B. Por lo tanto, resultó que al final todas estas resistencias que estamos considerando al final resultó que en realidad estaban en paralelo. Ahora observa el circuito y es más amigable. Es más amigable para resolverlo. Entonces este sería nuestra resistencia R de aquí abajo. Perfecto. Ya hemos comentado 5R, no pasa ninguna intensidad de corriente, no la vamos a considerar en nuestro circuito. Oye, si aquí hubiera un punto C y me dijeran cuál es la resistencia entre A, la resistencia equivalente entre A y C, ahí sí yo voy a considerar 5R, porque yo puedo conectar un potencial aquí entre los puntos A y C y calcular las intensidades de corriente. Por lo tanto, ahí sí, pero como no hay nada ahí, no nos piden nada de este puntito, por lo tanto 5R es una resistencia que esté o no esté, no hace ninguna diferencia. Muy bien, ahora gente, ustedes se dan cuenta que todas las resistencias están en paralelo. Y cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿cómo nosotros vamos a calcular la resistencia equivalente? Resistencias en paralelo, simplemente la suma de las inversas. Por lo tanto, vamos a calcular aquí la suma de las inversas. Entonces tenemos 1 entre la resistencia equivalente entre A y B, sería la suma de las inversas de todas estas resistencias. Sería 1 sobre 3R más, ya hemos usado esta, la otra 1 sobre 3R, más, ya hemos usado esta, la otra que también es 1 sobre 3R, y la última más 1 sobre R. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra relación suma de inversas para calcular la resistencia equivalente. Muy bien, gente, lo que sigue es alegría y felicidad, fracciones homogéneas por aquí. Si quieres convertir este último término en una fracción homogénea, fácil, lo multiplicas y lo divides por 3. Y ahí tenemos que todo el mundo es una fracción homogénea, que nosotros ya sabemos sumar fracciones homogéneas, ¿verdad? Colocas el mismo denominador y vas a sumar los numeradores. 1 más 1 más 1 más 3. 3 y 3 serían 6. Por lo tanto, aquí sácale tercia arriba, 2 tercia abajo, R. Ahí tenemos que 1 entre la resistencia equivalente entre A y B nos quedaría 2 entre R. Si nosotros despejamos la resistencia equivalente entre A y B, o mejor, lo invertimos, ¿verdad? Porque aquí está abajo. Entonces inviértelo, invierte a la izquierda, invierte a la derecha. Al invertir a la derecha nos quedaría R arriba y el 2 abajo. Y ya está. Ahí tenemos nuestra resistencia equivalente. Entonces, gente, este es otro tipo de problemas que aparece con frecuencia en este tema de circuitos en electrodinámica en general, ¿verdad? Te dan un circuito que, caramba, no tiene nada parecido, o parece ahí que está en serie o en paralelo, no tienen una cara amigable, pero si nosotros podemos reescribir el circuito haciendo ese análisis de puntitos. ¿Correcto? Ahora sí, mira, amigable, ¿verdad? Entre A y B, todas las resistencias estaban en paralelo. Ahí, inicialmente nosotros no sabíamos decir, oye, ¿están en serie o en paralelo? No sabemos. Hasta que lo hemos reacomodado, ahora sí, es más amigable. Muy bien, seguimos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Ok. Seguimos. Problema 4. Considera el circuito de la figura. Aquí te dan un circuito bien bonito. Y nos dice lo siguiente. Oye, si esta corriente que entra por el lado izquierdo hasta este nudo es 50 miliamperes y se va a dividir. Una pasa por arriba y la otra pasa por esta rama.
La intensidad que pasa por abajo, que es llamada I1, es 10 miliamperes. La resistencia 1 es 2 ohmios. ¿Cuánto será R2, que está arriba? Nos piden calcular cuánto es la resistencia 2. Muy bien, gente, vamos a analizar este circuito. A ver, gente, por intuición. A ver, esta intensidad de corriente que está ingresando por el lado izquierdo es 50 miliamperes. Perfecto. Oye, al llegar a este nodo se va a repartir I2 por arriba e I1 por abajo. Esta I1, el problema dice que es 10 miliamperes. Oye, si está entrando 50 y por abajo sale 10, por arriba ¿cuánto debe ir? A ver, por intuición, gente. Entran 50, 50 deben de salir. Oye, por abajo hay 10. ¿Cuánto falta para 50? 40, muy bien. Por lo tanto, I2 sería 40 miliamperes. Muy bien. Muy bien. En realidad, gente, en el próximo tema, este es la ley de nodos o nudos. Lo que entra o la suma de corrientes que en un nodo debe ser igual a cero. Ya lo vamos a ver esto como la primera ley de Kirchhoff. Y esto viene de la conservación de la carga en el circuito. La carga no se concentra en un punto del circuito, ahí va a estar conservándose. Por lo tanto, en forma matemática vamos a decir, en este nodo A, vamos a decir sumatoria de intensidad en ese nodo A va a ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que todas las corrientes que entran deben ser iguales a las corrientes que salen. ¿Quién entra? 50 miliamperios. ¿Y quién está saliendo? I1 más I2. En forma práctica, como I1 vale 10, I2 sería 40 miliamperios. Perfecto. Ahí tenemos en forma matemática para aquellos que les gusta escribir las ecuaciones. Por intuición, claro, todo lo que entre tiene que ser igual a lo que sale. Oye, entró 50, por aquí está saliendo 10, lo que falta para 50 sería 40. Muy bien, gente. Voy a aprovechar que aquí le llamé el punto A y por aquí yo le voy a llamar el punto B. Observa que entre A y B tenemos la resistencia R1, pero también existe la resistencia R2. Por lo tanto, cuando tenemos dos resistencias que están en paralelo, por teoría, lo que se cumple es que el voltaje o la diferencia de potencial es el mismo. ¿Cómo, profe? Para dos resistencias que están en paralelo, la diferencia de potencial, o sea, el potencial aquí y el potencial aquí en R1 va a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a decir, oye, el potencial en la resistencia 1, va a ser igual al potencial en la resistencia 2. ¿Y cómo calculamos los potenciales? Vamos a usar la ley de Ohm. Aquí tenemos la formulita, la llevamos. Oye, la ley de Ohm que nos dice que el potencial ahí, en una resistencia donde pasa una intensidad de corriente, es el producto intensidad por la resistencia. Muy bien, vamos a calcular el potencial en la resistencia 1. Según la ley de Ohm, sería la intensidad que pasa por la resistencia 1, que es 10 miliamperios, o sea, I1, multiplicado por su resistencia 1. Ahí tenemos el potencial en la resistencia 1. En la resistencia 2, por la misma ley de Ohm, el potencial sería la intensidad que pasa por ahí multiplicado por la resistencia 2. Perfecto. Y a partir de esta ecuación vamos a calcular la resistencia 2, que es nuestra incógnita. I1 es 10 miliamperes. Vamos a reemplazar. Ahí está. Multiplicado por R1. Y R1, según el problema, aquí te dice que vale 2 ohmios. Entonces vamos a colocarlo por aquí. 2 ohmios. Perfecto. Y aquí a la derecha tenemos I2, que es 40 miliamperes. Multiplicado por la resistencia 2, que no sé. Y es lo que queremos calcular. Muy bien, gente. Miliamper se va. Te queda unidad de ohm. Un 0 a la izquierda y a la derecha también se va. El 4 que está multiplicando pasaría a dividir al 2. Por lo tanto sería 2 cuartos o 1 medio. La resistencia R2, 1 medio en decimal sería 0.5 ohmios. Por lo tanto ahí tenemos nuestra resistencia 2.
Muy bien, ¿cuál es la moraleja de la historia, gente? Cada vez que tenga resistencias que están en paralelo, los potenciales van a ser iguales. ¿Ok? Profe, si están en serie, no. Si están en serie, lo que es igual son las intensidades de corriente. Si aquí está R1 y por aquí está R2, la intensidad que pasa por R1 es la misma que pasa por R2. En este caso te diste cuenta, oye, la intensidad por R2 no es la misma que la intensidad que pasa por R1. Son diferentes. Pero lo que se cumple que el voltaje aquí o la diferencia de potencial para resistencias en paralelo son iguales. Perfecto. Muy bien, déjame borrar a ver, este circulito que yo hice. Muy bien, gente, comentarios hasta aquí. Correcto. Seguimos entonces. Problema 5. Problema número 5. Hallar la resistencia equivalente del circuito mostrado. Queremos saber la resistencia equivalente. Este problema es semejante a este problema 3 que ya hemos comentado. Así como está, gente, ¿cómo están las resistencias? ¿En serie o en paralelo? Así como está, caramba, está un poco complicado, ¿verdad? Entonces vamos a usar la misma táctica del problema 3. Por aquí yo le voy a colocar el punto A y el punto B aquí abajo. ¿Correcto? Vamos a llenarlo de puntos. A ver, este es el mismo punto, mismo potencial. Cuando llega a este nudo se va a repartir, ¿verdad? Este es el mismo punto A. Oye, si yo me voy por la izquierda, al llegar aquí ya no sería el mismo punto A, o sea, el mismo potencial, porque existe esta resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que existe una caída de potencial, por lo tanto aquí no sería el mismo punto A. La misma cosa si me voy por abajo, este no sería el mismo punto A. Entonces ahí nos quedamos con el A. Ahora con el B. Oye, el B, nos vamos por la izquierda, es el único camino que puede ir. Y al llegar a este nudo se reparte en 3, ¿verdad? Por la izquierda y estas arriba en las diagonales, podemos decirlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ese sería el mismo punto B, no hay problema. Y, oye, ¿y este punto? Este punto no es ni A ni B. Porque observen, si B me voy por este diagonal, existe una caída de potencial, no sería el mismo punto B. Oye, es otro punto, ya ponle M. Vamos a llamarle ahí M. Perfecto. Una vez que hemos colocado ahí los nombres a los nudos o nodos, vamos a reescribir el circuito y vamos a expresarlo de una manera más amigable. Por lo tanto, aquí tenemos el punto A la izquierda y por aquí tenemos el punto B a la derecha. Oye, entre A y B se encuentra este punto M. Entonces vamos a escribir por aquí el punto M, como si fuera segmentos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a reescribir aquí nuestras resistencias. Observa que entre A y M, ¿quién está? Está esta resistencia de 3,8 ohmios. Entonces vamos a reescribirlo aquí. Oye, entre A y M tenemos una resistencia de 3,8. Entonces vamos a escribirlo 3,8 ohmios. Perfecto. Ya hemos usado esta resistencia. Seguimos. Oye, entre B y M tenemos dos resistencias. Uno de 3 y otro de 2. Claro, este es el mismo punto B, entre M y B. Estamos aquí analizando entre M y B. Tenemos una resistencia de 3. Vamos a colocarlo aquí. Entre M y B tenemos una resistencia de 3, pero también hay otra de 2. Como están en los mismos puntos, significa que esas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, aquí tenemos esta resistencia de 2 ohmios. Perfecto, ya hemos usado estas dos. Oye, y por último tenemos esta de 5. 5 ohmios se encuentra entre A y B. O sea, entre los puntos A y B de los extremos tenemos esta resistencia de 5. Por lo tanto, voy a dibujarlo aquí. Voy a dibujar aquí entre A y B. Tenemos esa resistencia de 5. Perfecto, 5 ohmios. Muy bien, todas las resistencias ahí están en ohmios. Ahora observa el circuito inicial que teníamos con el circuito ya reescrito. Ahora tiene una cara mejor, ¿verdad? Es más amigable de ver esto de que analizar el circuito inicial.
Ahora ya podemos calcular la resistencia equivalente entre estos puntos. Ahora analizamos, gente 2 y 3 están, ¿cómo están? En paralelo. ¿Cómo calculo la resistencia de dos, la resistencia equivalente para dos que están en paralelo? Sería el producto sobre la suma. Eso lo vimos en esta notita. Oye, para dos resistores que están en paralelo, sería el producto de ellas entre la suma. Por lo tanto, hacemos el producto entre la suma. La resistencia equivalente entre estas dos sería el producto de ellas, 2 por 3, sobre la suma 2 más 3. 2 por 3 es 6 y abajo el 5. Perfecto. ¿Cómo nos queda nuestro circuito? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo aquí abajito. El 5 es igual. Por aquí tenemos el A, por aquí tenemos el B. Oye, estas dos me queda una única resistencia. Voy a traer esto. Ahí está. En 2 y 3 me queda una única resistencia que vale 6 quintos. Perfecto. Estamos analizando y estamos simplificando nuestro circuito. Ahora observa que 3,8 y 6 quintos están en serie. Son dos resistencias que están en serie. Cuando están en serie, ¿cómo calculamos la equivalencia entre estas dos? Simplemente sumamos. Sumamos 3,8 más 6 quintos. A ver, gente, ¿cuánto es 6 quintos en decimal? Es 1,2, ¿verdad? Oye, 1,2, 6 quintos es 1,2. 1,2 más 3,8, ¿cuánto sería la suma de ellos? ¿Cuánto sería 3,8 más 1,2? 5. Perfecto. Por lo tanto, todo esto de azul nos queda 5 ohms y abajo tenemos otra resistencia de 5 y están en paralelo. Por lo tanto, al final de tu vida te va a quedar lo siguiente. Por arriba tenemos una de 5, por abajo tenemos la otra de 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería la resistencia ahí entre A y B? La resistencia equivalente entre A y B. Aquí nos queda 5 y abajo el 5 de aquí. 5 y 5. Paralelo, ¿verdad? Están en paralelo. ¿Cómo calculamos la equivalente? El producto de ellas sobre la suma. Por lo tanto, al final de tu vida, exactamente, sería el producto de ellas, 5 por 5, ya lo dijo el amigo, dividido entre la suma 5 más 5. ¿Y cuánto es 25 entre 10? Cualquier número dividido entre 10 es bien fácil, ¿verdad? 2,5. Ahí está. 2,5 ohmios. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestro problemilla resuelto. Observen que usar esta técnica de reescribir el circuito es más recomendable para un circuito que, caramba, no sabemos si está en serie, paralelo. No sabemos. Muy bien, chicos, ¿comentarios? ¿Todo bien? Ok, Joaquín, seguimos. Problema 8, agárrate. Un alambre conductor homogéneo de longitud L, tenemos un alambre conductor de longitud M y resistencia eléctrica 16 ohm. Aumenta su longitud en un 25% y mantiene constante el área de su sección transversal. Determinar la nueva resistencia del conductor. A ver, ¿cómo nos imaginamos este problemilla? Vamos a traer un alambre conductor homogéneo. A ver, vamos a traer... ¿Cómo nos imaginamos este alambre? Supongamos que esto sea el alambre. Pero es un cubo. Claro. Pues, vamos a darle forma de alambre. Ahí exagerando un poco. Ahí tenemos este alambre. Alambre conductor, exagerando un poco. De longitud L. Vamos a colocarle aquí las longitudes. Esta longitud L. Ahí está. Resistencia eléctrica 16 ohm. Esa resistencia vamos a llamarle R1, 16 ohm. Perfecto. Aumenta su longitud en un 25%. Por lo tanto, esto va a aumentar su longitud. Ahí tenemos inicialmente. Ahora aumenta en un 25%. ¿Cómo así, profe, aumenta en un 25%? Que era inicialmente. Si aumenta en un 25%, obviamente va a ser más largo.
Aumenta en un 25%. ¿Cuál sería su nueva longitud? ¿Cuál sería su nueva longitud si aumenta en un 25%, claro, de lo que era inicialmente? Nosotros podemos pensarlo de esta forma. Oye, L es lo que era inicialmente. Si aumenta en un 25%, su nueva longitud será L más el 25% que va a aumentar, pues. 25% de su longitud. Es una forma de pensarlo. O también tú puedes decir, oye, si L es el 100%, 100% de L, 100% es 1, ¿verdad? Si aumenta el 25%, aquí su nueva longitud sería el 125%, ¿verdad? 125%. 125% de la longitud que era inicialmente. Entonces, es una manera también, otra manera de verlo. La pregunta es, oye, si mantiene constante la sección transversal de este conductor, que el área de la sección transversal es la misma, no va a cambiar, es la misma. Oye, si la mantiene constante, la pregunta es, ¿cuál es su nueva resistencia? Vamos a llamarle R2. ¿Cuál es su nueva resistencia? Esa es nuestra pregunta. Muy bien, gente. La forma súper rápida de hacer este problema es simplemente aplicar una regla de 3 siempre. ¿Por qué, profe? Porque aquí el área de la sección transversal no cambia. Profe, y si cambiara, ahí ya tendríamos que aplicar la relación para calcular la resistencia conociendo la longitud y la resistividad del material. Por lo tanto, vamos a hacerlo de las dos formas. A ver, vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a traer nuestra formulita aquí. Esa es la formulita que vamos a usar. Oye, para el primer caso tenemos que la resistencia va a ser igual aquí, siguiendo la fórmula, la resistividad del material. El material tiene una resistividad eléctrica por la longitud, que es 100%, 100% es 1, dividido entre el área de la sección transversal, simplemente A. En el segundo caso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquí nuestra nueva resistencia siguiendo aquí nuestra formulita? La resistividad sigue siendo la misma, es el mismo material. La longitud cambia, se va al 125%, sería 125% de lo que era inicialmente. Y esto dividido entre ¿qué? El área de la sección transversal, que no va a cambiar según el problema, es la misma. Muy bien, esto yo lo puedo reescribir de esta forma. 125 por 100 se escribe así, esto lo van a ver en RM, de ρ, L es el mismo, dividido entre el área. Oye, pero este ρ, L dividido entre el área, ¿quién es? Es 16. Por lo tanto voy a reemplazarlo aquí. 125 dividido entre 100 multiplicado por todo esto que es 16 ohms. Y ahí tendríamos la nueva resistencia. Por lo tanto, ¿cuánto sería la nueva resistencia? A ver, sácale 25 ava, 5, 25 ava, 4, cuarta, 4 por 5, 20. 20 ohmios. Ahí está la nueva resistencia. Esa es una forma de hacer, claro. Si el área te la cambiaran, tenemos que hacer todo eso. Oye, pero en este caso, como el área no te la cambian, existe la manera directa simplemente aplicar una regla de 3. ¿Cómo así, profe, una regla de 3? Vamos a aplicar la regla de 3 relacionando aquí la longitud y la resistencia. Oye, si 16 ohmios, vamos a aplicar la regla de 3, corresponde a una longitud de 100% o lo mismo, L, cuando es 125% de la misma longitud, claro, ¿por qué 125, profe? Porque aumentó en 25. Si inicialmente era 100, aumenta en 25, sería 125%. ¿Cuánto será la nueva resistencia? Simplemente una regla de 3 directa, ¿verdad? Bueno, claro, aquí haciendo la regla de 3 se va a salir la misma historia. 20 ohms. Dos formas. Ahí está. Dos formas. Oye, una posible variación de este problema es que la longitud permanece constante, pero el área va a cambiar. ¿Cómo se hace ahí, profesor? De la misma manera se procede. De la misma manera se procede ahí. Muy bien, gente.
Comentarios hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? Yo sé que algunos están con hambre. Tranquilo, gente, tranquilo. Estamos llegando al final, resisten. Seguimos. Problema 10. Problema 10. Oye, en la figura se muestra una pastilla de grafito. Si la conectamos a través de un circuito, a través de los terminales 1 y 2, ¿dónde está 1 y 2? Aquí está, 1, 2. Se determina una resistencia de 72 ohm, ¿correcto? ¿Cuánto será su resistencia eléctrica al conectarlo entre los terminales 3 y 4? Oye, cuando yo lo conecto entre 1 y 2, la resistencia aquí es 72 ohmios. Entonces tenemos dos casos aquí. Tenemos dos casos. La resistencia entre 1 y 2. A ver, vamos a colocar aquí nuestra vista, nuestro ojo, y vamos a mirarlo así en esta cara lateral. ¿Cómo se ve si observamos en esta cara lateral? A ver, ¿cómo se vería? Se vería simplemente un rectángulo, ¿verdad? Se vería simplemente un rectángulo. Por lo tanto, voy a traer esta cara, pues. Ahí está. Si yo estoy mirando esta cara lateral, se vería este rectángulo. Por aquí esta alturita es A, y esta longitud es 6A. Perfecto. Por aquí tenemos el punto 1 y por aquí el punto 2. Observa que el punto 1 y 2 están en la lateral de atrás y de adelante de esta pastilla de grafito. Si lo vemos en esta cara lateral, se vería un rectángulo de esta forma. Oye, cuando yo lo conecto entre 1 y 2, la resistencia entre 1 y 2, según el problema, es 72 ohmios. Oye, pero ¿cómo calculo la resistencia para esta forma de visión del conductor? Para esto usamos la misma fórmula que nosotros hemos usado en el problema anterior. Esta es la misma fórmula. Hoy la resistencia para este nuevo pedazo ahí de conductor sería la resistividad del grafito que yo no sé. Vamos a expresarlo simplemente con ρ. La longitud. ¿Cuál es su longitud aquí? La longitud sería todo esto, ¿verdad? Esa sería la longitud del conductor. Ahí está. La longitud sería 6A. Por lo tanto, aquí sería por 6A. Y abajo dividido entre el área de la sección transversal de este conductor, que sería otro rectángulo, ¿verdad? Este sería el área de la sección transversal cuando miramos el conductor de este visión, campo de visión 1, vamos a llamarlo. O mejor, campo de visión A. Perfecto, este sería el área que estaría por aquí. ¿Cuánto vale esa área? Es un rectángulo, ¿verdad? Sería la base por la altura. La altura es A, la base corresponde al doble de A, que sería 2A, por lo tanto el área sería 2A cuadrado. 2A cuadrado. El área de un rectángulo, gente, base por altura, solamente eso. Muy bien, reemplazamos por aquí, sería 2A al cuadrado, y esto es igual a 72. Muy bien, se va un A arriba y abajo. Mitad 1, mitad de 6, 3, ρ, dividido entre un A que te queda abajo, y esto es igual a 72. Si el 3 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿cuánto es 72 entre 3? A ver, piénsalo. Muy bien, gracias. Ok, gente. Ya tenemos ahí una relación. No queremos ρ ni A, no nos interesa. La pregunta es, oye, ¿cuánto será su nueva resistencia cuando yo lo conecto entre los terminales 3 y 4? Oye, ahora el conductor ya no va a ser esta horizontal, va a ser entre 3 y 4. ¿Cómo sería el profesor entonces? A ver, entre 3 y 4 sería más o menos algo así. Vamos a rotarlo, observa, lo rotamos. Ahí está. Entre 3 y 4, por aquí arriba está 3 y por aquí abajo se encuentra el 4. La longitud de ese nuevo conductor sería esta alturita cuando estaba en la horizontal, ¿verdad? Sería A. ¿Correcto? La altura cuando yo la puse en la vertical, esto sería 6A. ¿Correcto? Y por aquí tenemos esta cara de arriba. Tenemos esta cara de arriba. Muy bien.
Esta longitud chiquitita que corresponde con esta es 2A. Claro, aquí va a tener una nueva área. Vamos a llamarle A' o A'. ¿Cuánto sería la resistencia aquí cuando yo lo conecto entre 3 y 4? Seguimos la misma fórmula. La resistividad del material es la misma. La longitud ya no sería la altura aquí, sería este pedacillo, A. Sería la longitud. Dividido entre el área aquí de la sección transversal que corresponde a este A'. ¿Cómo calculo esta área? O sea, el área que está aquí arriba. ¿Cómo la calculo? Este corresponde al A'. Otro rectángulo. De nuevo, base por altura o largo por ancho. La base 6A, la altura 2A. Por lo tanto, 6A por 2A corresponde al 12A por A cuadrado. 12A cuadrado, voy a reescribirlo aquí. Ahí tenemos la nueva área. Lo colocamos por aquí, sería 12A al cuadrado. Ya casi estamos terminando, resiste. Oye, un A arriba y abajo se van. Te queda 1 sobre 12 de ρ arriba. Y aquí te queda un A. Oye, pero ρ sobre A es 24. Por lo tanto, todo esto vale 24. Y como 24 está dividiendo entre 12, ¿cuánto sería la nueva resistencia entre 3 y 4? Por lo tanto, su nueva resistencia sería 2 ohms. Perfecto. Ahí tenemos la nueva resistencia de este conductor. Entre 3 y 4. Una posible variación. Oye, ¿qué pasaría si por aquí pongo un número 5 en esta cara lateral de al frente y en la cara de atrás 6? ¿Cuánto sería la nueva resistencia? ¿Sería la misma o diferente? Va a ser diferente. Va a ser diferente. Ahí la longitud o la cara que vamos a analizar sería mirar de arriba para abajo esta cara rectangular de aquí de arriba. Por acá tenemos el 6 y por acá tenemos el 5. La nueva longitud sería esta 2A. Por aquí sería el 6A. Y ya está. ¿Cómo calculamos la resistencia de esto? Usando aquí la misma relación. Solo que la longitud ya sería 2A. Y el área de la sección transversal, el área sería... ¿Cuál sería el área de la sección transversal? Sería este pedazo de rojo que yo estoy analizando. Este sería el área, la nueva área de la sección transversal. O lo mismo esto. En fin, pero no nos piden, es una posible variación del problema.